Agradecemos ahorita la intervención del doctor Isaac Augusto Damski, que nos desarrollará el tema el fortalecimiento de las técnicas de combate a la corrupción, y de quien me permito leer una síntesis curricular. Es profesor regular adjunto ordinario por concurso de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UVA y fundador de las asignaturas del ciclo orientado Técnicas Jurídico-Administrativas de Protección del Patrimonio Cultural y la internacionalización de los ordenamientos jurídicos administrativos. Miembro titular del European Group of Public Law, perteneciente al European Public Law Organization y de su European Law and Government School. Miembro fundador y titular de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, la Asociación de Derecho Público de Moscosur y de la Asociación Internacional de Derecho Municipal. Miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Mexicana de Magistrados en lo Contencioso Administrativo. Consejero editorial extranjero en revistas jurídicas de derecho público en México, Brasil y Argentina. Consejero editorial de la revista jurídica de la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, profesor de posgrado en su especialidad en universidades públicas de Argentina y América Latina y en la Escuela del Cuerpo de Abogados de Estado argentino. Autor del libro Desde los derechos, aproximaciones a un derecho administrativo de las personas y la sociedad civil. Abogado y asesor externo en derecho administrativo, regulatorio, sancionatorio, contractual, público y urbanístico. De empresas nacionales contratistas, concesionarias y proveedoras del Estado, entidades e instituciones de bien público y consultor externo de estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires, asesores de empresas en cuestiones de su especialidad. Doctor Isaac Augusto Damski, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya también en Guanajuato. Aquí en Argentina estamos ya cerca de las 3 de la tarde del viernes de ajetreo y de ruptura de economías contractuales, pero aún así hemos querido estar con ustedes porque es para mí un privilegio, es un honor poder compartir algunas reflexiones. Y entonces quiero en primer lugar agradecer en la persona de los señores magistrados del tribunal, doctor Gerardo Arroyo Figueroa, doctor José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, doctora Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, el querido amigo el doctor Arturo Lara Martínez, el doctor Elibero García Monzón y muy especialmente a la doctora Miriam Ramírez Sevilla por el honor de esta invitación, que a su vez también dedico a mi querido y entrañable amigo de décadas, el muy distinguido profesor de México y de Iberoamérica toda, el doctor Miguel Alejandro López Olvera, para quien, si estuviéramos todos reunidos presencialmente, hubiera pedido un aplauso, con lo cual pido un aplauso virtual también para don Miguel Alejandro. Es un honor compartir este panel con él. El tema que me ocupa es un tema que venimos trabajando, escribiendo y palestrando en muchos lugares desde hace varios años y desde una mirada distinta, que es el del problema de la corrupción. Y yo he denominado la ponencia de hoy el fortalecimiento de las técnicas de combate a la corrupción para procurar darle un sesgo positivo a nuestra exposición. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué un sesgo positivo? Porque ciertamente hablar de corrupción es muy difícil. No es una tarea sencilla. Precisamente porque, tal como lo he dicho muchas veces, y es moneda corriente en psicoanálisis, la posición enunciativa denuncia al sujeto. La historia reciente, y no tan reciente ya, nos muestra una miríada, una gran cantidad de políticos que han construido sus carreras denunciando corrupción para luego volverse ellos mismos políticos corruptos. Y esto es debido a que desde la óptica psicoanalítica, la propia posición enunciativa o denunciativa de ese sujeto
inconscientemente suele estar denunciando otra cosa, es decir, su propia envidia, su propia ambición, la codicia por ocupar ese lugar que es el que le permitiría enriquecerse. Por eso alguien puede estar denunciando la corrupción de otro, pero ello solo estará encerrando el propio anhelo, el propio deseo o la propia ambición por ocupar ese lugar. Esto para mí es importante como punto de inicio al hablar de corrupción, porque en psicología el interés sobre el tema lo implica al emisor de determinado modo como sujeto. Una posición de denunciante sistemático, por ejemplo, de denunciante crónico, como la que vemos asumida en muchos políticos, marca un cierto tipo de subjetividad, enmascara otro tipo de representación, enmarcada en la envidia por lo que se está denunciando. El interés por suele marcar un algo del sujeto. Por esto es la necesidad de ser muy mesurados, muy cuidadosos cuando hablamos de corrupción. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué razón el hombre no es corrupto? No comenzaría preguntándome por qué motivo la persona es corrupta, sino lo diría por lo contrario. Empezaría invirtiendo los términos. ¿Por qué alguien no es corrupto? ¿Qué hace que alguien se frene frente a la voracidad, frente a la ambición desmedida de apropiarse de lo ajeno? Y entonces hay ciertos frenos históricos que han intentado explicar esto. Ya desde la antigüedad y desde el medioevo, los preceptos religiosos tienen que ver con la generación de un estado de cierta inhibición de los impulsos destinados a generar normas de convivencia. Ese, por ejemplo, es el célebre pasaje que Levi Strauss trabaja en su obra Naturaleza y Cultura, o que también aborda Freud en El malestar de la cultura. En todo caso, se trata de la internalización como bueno de un determinado plexo de valores que de la religión pasarán al universo simbólico de la ética para luego encarnarse en el derecho. Pasemos revista brevemente a esta fenomenología. Ya el célebre sabio judío del medioevo, Maimónides, el Rambam, en su Mishneh Torah, desde su libro primero, denominado el libro del conocimiento, a su libro 14, el Shoftim, el libro de los jueces, explicaba los fundamentos religiosos de las prohibiciones bíblicas, afincadas en la grandeza del Creador y la consecuente obligación de temerle. Enseñaba en su libro del conocimiento, cuando el ser humano reflexione sobre las grandes acciones de su Dios y vea en ellas su inigualable e infinita sabiduría, recapacitará y reverenciará a su Dios al entender que no es más que una criatura diminuta. Son los fundamentos de lo que en el judaísmo rabínico se denomina la teshuvá, o el proceso de arrepentimiento y vuelta a las fuentes. En el libro 14 de esa célebre obra de la Mishneh Torah, el Rambam trataba de los preceptos o leyes de los reyes, remarcando que el rey no debe tener posesiones en exceso, debe actuar de acuerdo a las normativas de la Torá. Más aquí en el tiempo, el célebre rabino y tratadista místico Shneur Zalman de Liadi, más conocido como el Alter Rebbe, fundador del movimiento hasídico, Chabad Lubavitch, en su obra Tanya, explicaba que cada uno de nosotros tiene dos inclinaciones dentro de sí, una al bien y otra al mal, como el mito del carro al lado de Platón. Una inclinación busca servir al alma o al impulso espiritual. La otra satisface el ego y los apetitos físicos. Y entonces en esa obra se explicaba que el mayor potencial
se logra cuando podemos canalizar ambas energías internas en la dirección de mayor justicia, para lo cual se requiere que participemos activamente en la inclinación positiva y trabajemos en el autorrefinamiento para transformar la inclinación negativa. Una tarea de pulimiento personal. Él enseñó que al enfocarnos y construir sobre las buenas cualidades ya presentes dentro de nosotros, podemos cambiar el impulso y disminuir la atracción magnética de nuestros sentimientos negativos. Sugirió algo que fue revolucionario en su momento, el enfoque positivo, porque, como lo explicó, quien lucha con un oponente sucio se ensucia. Quien pretende abordar entonces la corrupción desde la crítica incurre entonces en este grave riesgo que explican las posiciones psicoanalíticas. Desde esta óptica, el gran rabino, ese gran líder rabínico del siglo XX, el rabino Schneerson, propuso cuidar la bondad a través de la inmersión en la positividad y la luz, en lugar de en la deconstrucción de la oscuridad hasta el infinito. Esto es importante. El énfasis en la acción positiva más que en el combate a la acción negativa. Entonces, combatir la corrupción se propone mediante los controles preventivos durante la gestión. Este enfoque que les presento con esta complejidad desde la dimensión psicoanalítica, que en rigor de verdad es la misma, es para mí muy importante. Acá un pequeño lapsus. Ustedes saben que en mi país la mitad de los argentinos nos psicoanalizamos y la otra mitad vamos al psicólogo. Y ustedes saben también que Freud, quien desarrolló el psicoanálisis, provenía de una familia religiosa judía, de una familia de tradición rabínica. La base de conocimientos que adquiere Freud desde la religiosidad y la liturgia de lo que hoy conocemos como el judaísmo ortodoxo o judaísmo observante halágico, es la que le proporciona a él esta masa crítica a partir de la cual poder pensar la maldad o la bondad humana. Es decir, a través de esto que hoy, recién hoy, conocemos como el sesgo de positividad. Por eso la necesidad de abordar estos problemas, como son la corrupción, no desde el componente negativo, sino desde todos aquellos abordajes positivos. Esto traducido en el derecho significa la necesidad de tratar la problemática de la corrupción desde su faz preventiva, desde el fortalecimiento de aquellas técnicas que paradójicamente ya existen en nuestro sistema, que nos van a permitir lograr ese círculo más virtuoso, reconociendo la existencia de estos riesgos, pero atacándolos en tiempo real. Entonces, la premisa es enfocarse en la acción positiva más que en el combate a la acción negativa. Entonces, combatir la corrupción es, para mí, fortalecer los controles preventivos durante la gestión, más que proponer limitar nuestro enfoque solo al aspecto negativo de la erradicación del mal o de la persecución penal ulterior. Más que combatir la corrupción y quedar atrapado en su negatividad o en la negatividad del discurso jurídico anticorrupción, se trata de fortalecer la gestión poniendo el acento y el foco en el círculo virtuoso de los procedimientos y de la legitimidad. Desde esta óptica, quizás el gran problema de la hipermodernidad sería la pregunta que ya he formulado. ¿Qué es lo que le frena al sujeto de apropiarse de lo que no es suyo? Porque hoy
subliminalmente, los valores se afincan en la rapidez, en la inmediatez, en el goce instantáneo. La idea de valor como algo duradero está subliminalmente denostada, devaluada. Hoy el ideario de la persona recta está profundamente cuestionada porque la realidad actual es ineficaz al logro de estos fines. Hoy el subconsciente colectivo de la era de la hiperconectividad prioriza más el máximo aprovechamiento del presente que la proyección de un futuro duradero. Este contexto hace a un sujeto más vulnerable hoy a la corrupción que antes. Creo que todos coincidimos en que la problemática de la corrupción en el Estado es uno de los temas más delicados, más escabrosos del moderno derecho público, porque sin lugar a duda degrada a las instituciones, degrada a las personas, sume en mayor pobreza a los más necesitados, alienta las peores prácticas empresariales, las prácticas llamadas rent seekers, orientadas al desarrollo de un oscuro poder económico de crony capitalistas que se encuentran con gobernantes espurios para juntos hacerse cada vez más poderosos. Como decimos en Argentina, la corrupción es un tango que se baila de a dos. También creo que todos coincidimos en la importancia de las convenciones internacionales sobre la materia. Y acá bien vale rendir homenaje a la Convención Interamericana contra la Corrupción, como también a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y esto así, básicamente, porque han puesto de relieve este problema y han robustecido el desarrollo de un entramado normativo interno especial en cada uno de los estados nacionales. Sin duda, uno de los principales hitos constructores del derecho público contemporáneo es el notable desarrollo del discurso jurídico e institucional anticorrupción que principia con estas convenciones internacionales. Existe un aceptado y generalizado consenso en reconocer el inicial impulso brindado por la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, convención que, como todos sabemos, fue promovida por la Organización de Estados Americanos. La importancia de la convención merece que nos detengamos brevemente hoy. Digo esto porque la importancia de ella fue largamente loada, no solo porque importó en concreto el reconocimiento y jerarquización de los principios de transparencia y eficiencia como objeto y finalidad de la gestión pública, conmutación de las obligaciones de medios a resultados, sino entre varias otras razones, principalmente porque se erigió en un relevante llamado de atención transnacional a través del cual se llamó a las cosas por su nombre. Se puso en palabras en un texto convencional que el combate contra la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía y aleja los vicios en la gestión pública. Al mismo tiempo, se reconoció la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil, reforzando así la conexión conceptual entre los derechos de participación y de gestión pública. La importancia de esta conexión hoy se verifica en prácticas, por ejemplo, de gobierno abierto. El articulado de la Convención establecerá dos grandes pilares, dos grandes columnas sobre las cuales se apoyará toda la construcción prácticamente que conocemos hoy. En primer lugar, la obligación interna profunda, profusamente comentada por la doctrina, obligación interna de desarrollar sistemas para la contratación y para la adquisición de bienes que aseguren publicidad, equidad y eficiencia. Aquello mismo que nos hablaba el querido profesor Miguel Alejandro López Olvera. Y luego, sistemas adecuados para la recaudación y control del Estado.
Estas cláusulas constituyeron un notable avance porque jerarquizaron al principio cardinal de eficiencia, convirtiéndolo en regla, y porque le atribuyeron una máxima sustantividad con entidad para trastocar los alcances de las obligaciones estatales y el ejercicio de las potestades públicas. Sin embargo, en los hechos, dada la generalidad de su redacción, y acaso algo que he criticado y que critico, acaso cierta ambigüedad en sus proposiciones, sus déficits de certeza y necesidad de un aceptable grado de especificidad de sus contenidos y objetivos, determinó que su operatividad aún hoy resulte difusa. Se determina también un carácter errático, inclusive en las normas y en los sistemas anticorrupción que vemos en nuestra sangrante América Latina. Porque en concreto no han impactado estas normas anticorrupción en las técnicas características de gestión de la cosa pública. Es decir, el acto administrativo, el procedimiento administrativo, las reglas de sobrecontratación pública no están en concreto impactadas por previsiones específicas que deriven de este orden superior para modificar la forma en que se produce la voluntad estatal y se logran las erogaciones de dinero. Esto no ha impactado. Estos déficits de técnica legislativa que todos podemos constatar son predicables a todo el universo normativo anticorrupción. Por eso, el ejemplo que estamos comentando grafica todo el contexto expuesto. La ambigüedad y vaguedad que ya presentan las convenciones internacionales impregnan a todo el ordenamiento y determinan que el sistema anticorrupción no sea otra cosa más que un sistema de principios generales, de grandes pautas orientadoras, loables, pero insuficientes. Entonces, vamos de vuelta al problema. Encontramos que muchas de estas previsiones quedan reducidas, si ustedes me permiten así decirlo, a piadosas excepciones, a piadosas intenciones, piadosas expresiones de deseos, enmarcadas en un espejismo de formalidades, muchas veces de reduccionismos simplistas, porque se prohíben prácticas de corrupción que en la realidad no acontecen nunca. La corrupción en el sector público no tiene lugar mediante la conducta arquetípicamente prohibida de queda prohibido darle una dádiva a un funcionario. Como abogado de empresa jamás hemos visto que una empresa abiertamente le dé una dádiva al funcionario. Sin embargo, hemos visto y hemos impugnado numerosas formas societarias que reconocen participaciones mediante sociedades satélites en las cuales quedan involucrados funcionarios. Pero como las normas reglamentarias y específicas no proveen de prácticas concretas de control previo, sucederá luego que el funcionario, hasta legalmente, no legítimamente, legalmente, terminará percibiendo utilidades por aquellos comportamientos que autorizó. El pasado reciente de mi país es pródigo en este tipo de ejemplos, en los cuales hemos encontrado los máximos funcionarios con competencia para autorizar erogaciones, formando parte de conglomerados satélites societarios integrantes o económicamente vinculados de aquellas empresas que favorecieron. O hemos encontrado también importantes funcionarios de carteras de finanzas con capacidad para autorizar operatorias de bancas de inversión o de agentes bursátiles respecto de los cuales ellos tenían legítima vinculación en sus estamentos directivos. Lo que estoy diciendo es muy grave.
esto que estoy diciendo está actualmente siendo investigado. Entonces, hay quien podría arriesgar que el desarrollo normativo especial anticorrupción, tanto en el plano de las convenciones internacionales como en los ordenamientos internos, revisten carácter inocuo. Porque precisamente la corrupción no ha disminuido en toda América Latina. No han revelado ser instrumentos eficaces de lucha contra la corrupción. También puede aventurarse que es una materia dominada por un discurso jurídico, discúlpenme lo que voy a decir, naif. Discurso jurídico naif y ambiguo, ceñido a una discusión y a una construcción de un ordenamiento especial que se encuentra encerrado sobre sí mismo y que no se proyecta ni se interrelaciona sistémicamente con aquellas técnicas de gestión de la contratación pública, con aquellas normas precisas que, lejos de combatirla, fungen como grandes promotores de la corrupción. De esta manera, el discurso jurídico anticorrupción es esencialmente dogmático, es escasamente operativo, porque prescinde de aquel dato central que presentaba ese célebre y un filósofo catalán, Juan Ramón Capella, el autor del postscriptum de mi libro, cuando decía que el derecho y el poder contemporáneos son una entidad integrada por varios estratos superpuestos que evolucionan de manera desigual en los distintos contextos histórico-temporales, formando el ordenamiento disfuncional que tenemos hoy. El sistema jurídico anticorrupción, en sus recomendaciones internacionales, está edictado por aquellos mismos efectores de poder real, financiero, transnacional, que luego se benefician de este mismo sistema. De aquí es el punto, a mi modo de ver, nodal del problema y la necesidad de analizar algunos fundamentos de estas cosas. Porque entonces, si desde el derecho público queremos hablar de corrupción estatal, tenemos que acometer una tarea de integración histórica, tenemos que comprender histórica y situadamente de qué estamos realmente discutiendo. Y entonces, desde este abordaje, la idea es primero indagar los fundamentos del poder, los fundamentos de la potestad, la prerrogativa, y luego ver cómo quedan plasmados en nuestros ordenamientos contemporáneos, para así explicarnos cuáles son los puntos de fuga concretos de las normas administrativas que son las que fomentan o permiten las prácticas corruptas. Por eso creo que el actual discurso jurídico hegemónico de combate a la corrupción, a este bien le cabe aquello que con provocadora ironía decía Groucho Marx al ironizar, al satirizar lo siguiente: la política es el arte de buscar problemas, es el arte de encontrar problemas, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Insisto en que este es el problema que, a mi modo de ver, aqueja al actual entramado discursivo y normativo anticorrupción. Por eso es que un punto de partida lo encuentro en aquel brocardo de Tácito que rezaba algo así como: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Con esta invocación quiero enfatizar que el real combate a la corrupción pública debe darse no mediante la continuidad de desarrollo de nuevas convenciones y de nuevas normas anticorrupción de carácter punitivo, que si bien han sido un avance, hoy gozan solo de alta legitimidad mediática. Por eso comparto con quienes sostienen que el combate a la corrupción hay que darlo desde el terreno del ordenamiento jurídico, desde dentro de las normas y del sistema administrativo particular, que es el que paradójicamente la fomenta. Debemos poner nuestra mirada en analizar las condiciones reales de operatividad de un sistema legal
de un sistema legal de derecho administrativo, que no es un derecho del poder para la libertad, que no es un derecho que protege la dignidad de la persona humana, es un derecho que protege la legitimidad del poder, es un derecho corrupto. Debemos intervenir entonces sobre aquellas normas administrativas concretas que abren el campo fértil a la corrupción. Este es el punto, el meollo central para mí. Por eso es que seguidamente quiero presentar casi como un errático listado inconcluso algunas técnicas o herramientas que hacen de nuestro sistema legal permítanseme decirlo así, un acabado y perfecto instrumento. Nuestro derecho administrativo, quiero decir, es un acabado y perfecto instrumento de sometimiento, latrocinio y legitimación del enriquecimiento de cualesquiera sea el personero de poder administrador de turno. Preliminarmente hay un elemento central que afecta a todo el sistema normativo rector de la organización y funcionamiento de la administración pública, y se determina por un método normativo francamente contradictorio y generador de la inveterada inseguridad jurídica. Veamos cómo está estructurada la norma de derecho administrativo. Las normas usualmente prevén un deber general que luego se desdicen en previsiones específicas. Se consagra una obligación, se reconoce un gran principio general, siempre de manera abierta, genérica y ambigua, pero luego se lo erosiona, se lo restringe, limita, condiciona y hasta suprime en las normas especiales. En nuestros derechos administrativos se dice algo para luego desdecírselo. Veamos. En primer lugar, tenemos el limitado alcance del control judicial sobre la actuación de la administración pública. Aún hoy, aún consagrada la regla de la tutela efectiva, como explicó el profesor López Olvera, o aún desarrollado el sistema de medidas cautelares, como explicaba el profesor Español, lo cierto es que el control judicial y las potestades de los jueces y magistrados para intervenir en el conocimiento de las acciones de las administraciones públicas sigue siendo limitado. Señores, si queremos combatir la corrupción, debemos darle más poderes de intervención a los jueces en lo contencioso administrativo. Si queremos un sistema aventado de riesgos de corrupción, tenemos que restituir al juez en la centralidad de la juridicidad. Quiero decir, a pesar de que se consagra el principio de la tutela judicial efectiva, traducida en muchos códigos procesales o códigos contenciosos administrativos, posibilitando el control más amplio sobre la actividad estatal, lo cierto es que continúan imperando los antiguos criterios interpretativos que, lejos de abrir el control, postulan y refuerzan el control restrictivo. Debemos superarlos, debemos pensar con legitimidad democrática. En segundo término, unido al anterior tenemos el problema del control del ejercicio de la llamada potestad discrecional de la administración, tradicionalmente entendida como un ámbito que posee el funcionario público para ejercer una libre elección entre opciones igualmente válidas cuando el sistema legal así se lo permite. Tradicionalmente se sostuvo que el juez, el magistrado, no podía ingresar al juzgamiento de las razones que inducen a resolver en uno o en otro sentido, ni tampoco podía el juez ingresar en el control de los elementos técnicos o no jurídicos de la decisión. Con esta doctrina, que carece de razón de ser porque está orientada a evitar que el juez conozca sobre el verdadero problema, con esta doctrina se ha creado un área que aún hoy pervive, un área exenta al control, un área en la cual, queridos amigos, la voluntad del funcionario público, la voluntad del servidor público adquiere una soberanía casi absoluta. Y que casi siempre estas potestades se vinculan con los procedimientos de selección de contratista
respecto de los cuales brillantemente trató López Olvera. Es decir, desde siempre se postuló que el control de la discrecionalidad por parte del juez es acotado, que el juez no puede ingresar a conocer el verdadero meollo del problema. Es decir, al juez le está vedado investigar la ruta del dinero. Al juez le está vedado fácticamente y por doctrinas antiguas y que perviven, le está vedado materialmente ingresar en el conocimiento del problema. Esto es un elemento que debemos considerar. Si queremos combate a la corrupción, necesitamos jueces, magistrados, a los cuales el ordenamiento jurídico no solo les permita, sino que les aliente y los proteja cada vez que investigan hechos de corrupción, cada vez que ejercen control judicial, cada vez que ponen carne y acto a la tutela judicial y administrativa efectiva. Digo esto porque en toda nuestra Iberoamérica, aunque se diga lo contrario y aunque se lo quiera negar, perviven criterios restrictivos de revisión, pervive, aunque se lo niegue, aquella doctrina que se denominaba la doctrina de la zona de reserva de la administración. Aunque no pervive en la dogmática, pervive en los hechos. Y en todo ello pervive el llamado dogma revisor del juez. Es decir, aún hoy se sigue reduciendo el rol del juez a un mero revisor de formalidades externas de una decisión estatal, pero manteniendo una limitación importante a la revisión del fondo de las cuestiones. Es una lucha cotidiana de los tribunales, es una puja cotidiana de los magistrados por imponerse a estas restricciones y comprometerse día a día con el verdadero control del poder. Es verdaderamente un desafío. Los jueces que lo logran son jueces valientes. En tercer lugar, el limitado alcance del control judicial sobre los requisitos de validez de toda decisión o resolución administrativa, es decir, la que dicta un funcionario público. Sabido es que toda decisión estatal, lo que nosotros conocemos en nuestra dogmática hispanoamericana como acto administrativo, tiene que reunir una serie de requisitos. Estos requisitos los enumera la ley, pero paradójicamente la ley luego contempla genéricas previsiones que operan como punto de fuga, reafirmando civilinas, ambiguas y erráticas interpretaciones jurisprudenciales de periodos anteriores y oscurantistas. Se desinterpreta a los grandes principios jurídicos, se los relativiza y se restringe el alcance y profundidad de las facultades del juez para evaluar si los requisitos están o no reunidos. Entonces, la pregunta del lector de buena fe será: ¿cómo se produce el punto de fuga que posibilita el incumplimiento del mandato legal? Simple, mediante la relativización de esas normas, porque sus previsiones pecan de genéricas y ambiguas. Las normas de organización y funcionamiento suelen ser genéricas y ambiguas. Porque si bien se establecen los requisitos, se encuentran redactados de forma no específica, por lo tanto, toda interpretación es posible y el juez suele ser forzado a una interpretación restrictiva. Se agrega también una multiplicidad de elementos, pero básicamente que tales previsiones luego resultan morigeradas por leyes especiales, procedimientos administrativos, contrataciones del Estado, o lisa y llanamente se completan para el caso concreto. El ordenamiento, entonces, y para ir concluyendo, debe ganar sistematicidad en términos generales, para evitar los puntos de fuga contenidos en la propia ley o en leyes especiales. Las previsiones del derecho administrativo tienen que especificar el alcance de sus mandatos. Tenemos también, para concluir, otro peligroso instituto que fomenta la corrupción y que está encarnado en nuestro sistema de derecho administrativo, y es la presunción de legitimidad. Presunción de legitimidad de los actos administrativos que va de la mano con la ejecutoriedad propia de estos. Esto significa que toda decisión estatal dictada que reúna formalidades externas se encuentra protegida por la presunción de validez. El derecho presume válidas hasta tanto se demuestre judicialmente lo contrario.
la decisión más arbitraria. A modo de recapitulación y en síntesis, quiero decirles que la corrupción es una práctica que surge como natural consecuencia de una enorme cantidad de resortes normativos, especiales e interpretativos. Resortes ocultos y esparcidos en múltiples normas, pero llamados certeramente a converger al momento de acometer una práctica delictiva. Digo que tales resortes están ocultos porque yacen o subyacen bajo la formulación de los grandes principios, declamaciones, bajo la formulación de las grandes reglas que ritualmente se contienen al inicio de toda norma administrativa. Sean las leyes de procedimiento administrativo, las normas de contratación administrativa, los códigos procesales administrativos, las leyes de administración financiera o las leyes de organización y funcionamiento del aparato estatal, todas las normas del derecho administrativo contienen puntos de fuga. Todas contienen esta notable contradicción. Comienzan enunciando grandes principios, consagran la transparencia, la eficacia, la eficiencia, la participación, pero luego contienen internamente, en intersticios, en incisos, aquellas previsiones que permiten dar por tierra aquellos grandes principios. Todas tienen esta métrica. Por eso conviene primero conocer cómo opera el inveterado sistema legal administrativo en cuyo seno yacen los fundamentos de la corrupción, para así luego posibilitarnos analizar la efectividad de aquellas otras previsiones existentes que coadyuven a intentar reordenar preventivamente el sistema frente a cada alerta de corrupción concreta. Para concluir, estoy convencido en lo personal que a la corrupción y a las normas que la fomentan se las combate con más derecho y no con más normas. Por eso, hoy también terminaré mis palabras parafraseando esa bellísima provocación de ese célebre médico austroamericano Wilhelm Reich, discípulo de Freud también, contenido en su poema de 1948, Listen, Little Man. Y junto con él vamos a decirles a modo de exhortación final: tú no eres el pueblo, pequeño hombre. Tú eres quien desprecia al pueblo, pues no administras su justicia, sino tan solo tu carrera. Yo respeto al pueblo cuando me expongo al gran peligro de decirle la verdad. Tu amor cristiano, tu socialismo, tu republicanismo y tu constitución americana son lo que haces a diario y no lo que declamas. Es cómo piensas a toda hora, cómo abrazas a tu compañero de vida y cómo vives a tu niño, cómo consideras tu responsabilidad social y cómo evitas llegar a ser como el opresor de la vida a quien odias. Que así sea. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias por tan excepcional ponencia, como siempre. Demos paso a las preguntas. Tenemos solamente una pregunta, doctor. ¿Podrá algún día disminuir la corrupción en Latinoamérica? No. No albergo una visión optimista o positiva. Esto, a mi modo de ver, obedece a condicionantes económicos y culturales externos. Sobre este tema trabajó muy largamente Agustín Gordillo en mi país y para Latinoamérica, Juan Ramón Capella en España y muchos otros pensadores. En realidad, la corrupción en América Latina le es muy útil a los efectores del poder real. Es muy útil que nuestros países estén sobreendeudados. Es muy útil que nuestros países sean el patio de atrás
de la producción de las grandes potencias transnacionales. Y con esto no hago un discurso ideológico, sino que tan solo quiero graficar una realidad. Es muy funcional para el poder real que el poder formal sea corrupto. Nuestros sistemas están precisamente formateados para alentar esas prácticas. Por eso es que la idea es siempre intentar mirar el lado positivo. El lado positivo frente a un escenario tan devastador se determina por hacer hoy cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de actuación, aquel pequeño milagro. Nuestro deber, nuestro republicanismo, se construye mediante esa pequeña acción concreta que hoy vos puedas hacer por tu país. Nada más. Muchas gracias, doctor. Una más. ¿Aún son efectivos o bien se han convertido obsoletos los códigos de ética para combatir el fenómeno de la corrupción en el sector público? No, son extremadamente necesarios. Yo no critico a todo el andanivel, a todas las normas de ética pública, de moral, ni tampoco a las normas anticorrupción, ni a los sistemas anticorrupción. Los códigos de ética de funcionarios son muy necesarios. El análisis en concreto de los conflictos de intereses son muy importantes, pero hay una idea que yo quiero intentar transmitir con claridad, que en realidad tiene dos grandes componentes. Si de veras queremos lograr no combatir la corrupción, porque yo propongo no pensar más en el combate a la corrupción, propongo mirar el lado positivo de las cosas, el sesgo de positividad, es decir, propongo el involucramiento de todos y cada uno de nosotros en la construcción del círculo virtuoso del cumplimiento de la ley y del afianzamiento de la juridicidad. No criticar al corrupto, sino intentar nosotros ser más virtuosos. Esa es la mejor forma de combatir la corrupción. Eso entonces, ¿cómo se logra? De dos maneras. Primero, trabajando de lege lata, es decir, trabajando con la ley con el sistema que tenemos hoy, esto se logra cumpliendo la ley. Esto se logra interpretando la ley en el caso concreto, mediante aquella interpretación que más favorezca la transparencia, el control social, la racionalidad, la eficiencia en el gasto. Y trabajando de lege ferenda, es decir, trabajando en orden aquel ordenamiento, aquel deber ser, aquel ordenamiento que queremos lograr, pues bien, subsanando en las futuras reformas legislativas aquellos intersticios de oscuridad que son los que permiten o fomentan la corrupción, limitando la discrecionalidad, permitiéndole al juez, al magistrado, tener mayores poderes para controlar a la acción estatal, como decía López Olvera, posibilitando un control más cercano en los ciclos de contratación pública. Se logra también limitando la presunción de legitimidad, condicionando, restringiendo la ejecutoriedad, y se logra amplificando la legitimación procesal de las partes, no solo aquel que posee un derecho subjetivo. Hoy, la protección de los derechos e intereses colectivos de las personas y de la sociedad civil es un hecho y es tangible. Hoy asistimos a un periodo en el cual es lógico y esperable que superemos esa concepción democrático-representativa cerrada, decimonónica, y vayamos verdaderamente hacia una administración abierta, hacia una administración que responda a los cánones de la democracia participativa, o bien al menos de una democracia representativa abierta. Hoy tenemos todas las condiciones tecnológicas dadas para que las técnicas de gobierno abierto tengan de una vez y por todas vinculatoriedad directa, operatividad directa sobre las administraciones públicas.
Nada más. Muchas gracias nuevamente, doctor. Cedo la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quien nos hará el favor de entregar el reconocimiento al doctor Isaac Augusto Damski. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Agradecemos la brillante conferencia que generosamente tuvo a bien compartir con nosotros en el marco de esos 33 años de vida de este tribunal al doctor Isaac Augusto Damski, quien nos compartió esta tarde el tema el fortalecimiento de las técnicas de combate a la corrupción, importantísimo tema y de gran aporte, a fin de terminar con este flagelo que lacera a la sociedad y a sus instituciones. Tarea que es necesaria atender uno mismo, desde casa, desde la academia, desde la función pública, de manera decidida y sin tregua, con controles preventivos, con técnicas de combate a la corrupción. Doctor Isaac Augusto Damski, muchas gracias. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato le agradece el haber compartido estos conceptos, estas ideas por demás interesantes esta tarde con nosotros, que espero no sea la última vez, sino el inicio de una sólida relación y colaboración con este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato, su casa. Acto seguido, doy lectura al reconocimiento que se brinda en el marco de este ciclo virtual de conferencias internacionales, que a la letra dice: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al doctor Isaac Augusto Damski por su excelente participación en la ponencia El fortalecimiento de las técnicas de combate a la corrupción, dado en Silao de la Victoria, Guanajuato, México, a 11 de septiembre del 2020, firma nuestro presidente del tribunal, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, en los 33 años, innovando en justicia administrativa. Reconocimiento que junto con este obsequio se lo haremos llegar hasta su domicilio, doctor, en Argentina, reiterando la invitación a este bello estado mexicano, como lo es Guanajuato. Muchas gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, magistrado de la Sala Especializada, un mensaje final que nos dará a todos. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato cumple 33 años y lo hace de gran forma. Lo hace con una serie de conferencias de personajes del derecho administrativo, grandes conocedores como el doctor Jaime Rodríguez Arana, el doctor Miguel Alejandro López Olvera y el doctor Isaac Augusto Damski. Los tres, como lo dije, reconocidos a nivel mundial. El doctor Jaime de España, el doctor Miguel de México y el doctor Isaac de Argentina. Como lo dijeron mis compañeros, esperamos que no sea la última de las ocasiones que nos acompañan. Ha sido un deleite, se nos ha hecho muy corto el día con sus intervenciones. Muchas gracias por su apoyo. También reconozco al presidente, a su equipo, al staff y al instituto por esta gran labor en este aniversario. También a todo el personal de la dirección administrativa que han estado muy pendientes a sistemas, en fin. A todos. El tribunal, como dije, cumple hoy 33 años. De esos 33 años, afortunadamente, y me siento privilegiado por ello, he podido estar 21 de ellos al servicio del tribunal. ¿Y qué destaco de estos 21 años? Bueno, he podido observar que por el tribunal han pasado grandes juristas. Y estos grandes juristas han logrado permear entre nosotros lo que yo denominaría diversos valores, actitudes y capacidades. La mayor de ellas y de la cual se desprenden otras es el gran espíritu de servicio que tenemos en el tribunal. Este gran espíritu de servicio que a pesar de la pandemia nos ha permitido bajar los brazos, que hemos seguido prestando el servicio, claro, con algunas limitaciones, pero el servicio de impartición de justicia administrativa en el Estado no se ha detenido.
Este espíritu de servicio nos ha permitido o nos ha dado la capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación se dio desde los primeros tiempos del tribunal, donde estábamos o estuvimos impartiendo justicia administrativa o se estuvo impartiendo justicia administrativa en casas o viejas casonas del centro de la ciudad que no reunían requisitos suficientes para la adecuada función, no se podían desahogar pruebas, pero eso nunca fue un obstáculo para que el tribunal pudiera realizar sus actividades. Afortunadamente hoy contamos con esta sede que sin saberlo y sin anticiparlo nos ha permitido brindar el servicio de manera adecuada porque son instalaciones amplias, nos permite tener una sana distancia entre nosotros y permite también que los ciudadanos puedan acceder a nuestras instalaciones de manera segura. Esta capacidad de adaptación también nos ha permitido transitar entre muchas etapas jurídicas, entre ellas pues pasar de un tribunal de mera anulación a uno de plena jurisdicción, a recibir competencias para llevar juicios en línea, a realizar notificaciones electrónicas, a ser ahora una entidad del sistema estatal anticorrupción. También esta capacidad de servicio nos ha permitido, nos impulsa siempre a la búsqueda de la excelencia. Distintos proyectos del tribunal y distintas sentencias del tribunal han sido reconocidas de manera estatal y nacional, entre ellas ha sido un premio nacional a la excelencia e innovación judicial con el proyecto del juicio en línea. Es importante reconocer que realizamos actividades que son reconocidas por otros entes jurisdiccionales. También con este espíritu de servicio hemos sido coadyuvantes en la búsqueda de un mejor Estado de Derecho. Es así que los conocimientos que se adquieren o se generan en el tribunal no se quedan solo en el tribunal, sino que se comparten. ¿Y cómo se comparten? Bueno, se comparten de distintas formas. Una, a partir de la creación de programas de capacitación a cargo del instituto, como son una maestría con doble titulación, una titulación como especialista y una titulación como maestro en justicia administrativa. Pero también se hace esta coadyuvancia en la búsqueda del Estado de Derecho con la transmisión de conocimientos a partir de la publicación de todas las sentencias que realiza el tribunal. Es decir, todas las sentencias son puestas a disposición de los ciudadanos y pueden ser consultadas. También somos un tribunal cuya capacidad o búsqueda y espíritu de servicio nos ha impulsado a ser innovadores, como lo mencioné, con la notificación electrónica, el expediente digital, el juicio en línea y ahora con las salas de audiencias que nos permitirán hacer de una forma más segura el desahogo de pruebas. A nombre del tribunal agradezco a todos los servidores públicos que han laborado para este tribunal los últimos 33 años y los que siguen laborando para nosotros o para esta institución. También agradezco a los abogados, a los particulares, a los legisladores, a todos aquellos que han confiado en el tribunal para el emprendimiento de nuestras actividades y que han dotado a este tribunal del presupuesto suficiente para realizar nuestras actividades. No desconocemos que aún quedan retos pendientes. Entre ellos, seguramente le dar una respuesta más rápida a los justiciables. Es por eso que en próximas semanas o en próximos meses se implementará en este tribunal y lo haremos seguramente con todo el espíritu que nos caracteriza. Se llevará y se iniciará el juicio sumario y con esto se pretenderá atender a esta necesidad o este reclamo social. Enhorabuena, compañeros, y a seguir esforzándolos con los valores que nos caracterizan. Muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado Lara por su mensaje. De esta manera, es como damos por concluido el presente ciclo virtual de conferencias internacionales con motivo del 33º aniversario del Tribunal. Todas las conferencias del presente ciclo las podrán visualizar en el canal oficial de YouTube del Tribunal, @TJA Guanajuato. A partir del día de hoy, podrán solicitar su constancia de asistencia en la liga registro.tja.gov.mx. Agradecemos a las 230 personas que estuvieron conectadas, mención especial a los estudiantes de las universidades de Guanajuato, a los abogados y público en general de España y de Buenos Aires, así como a los magistrados y personal del Tribunales de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.